El último piso vacío. En el centro de la ciudad, un edificio de oficinas de más de 20 pisos era conocido por su diseño moderno y su ambiente corporativo, excepto por su último piso. El piso 21 llevaba años vacío, y aunque era un lugar premium para oficinas, nadie quería alquilarlo. Los rumores entre los empleados del edificio decían que algo extraño ocurría allí. Una noche, Valeria, una joven trabajadora, se quedó hasta tarde terminando un proyecto urgente. La oficina estaba en el piso 20, justo debajo del misterioso nivel vacío. Mientras trabajaba, escuchó un sonido extraño, como si alguien caminara con tacones sobre su cabeza. Pensó que quizá alguien estaba revisando el piso 21, pero cuando le preguntó al guardia, este negó que hubiera nadie ahí. Ese piso está cerrado. Nadie sube allí desde hace años, le dijo con seriedad. Desconcertada, Valeria decidió ignorarlo y seguir trabajando. Sin embargo, el ruido no paraba. Era como si alguien arrastrara una silla pesada y luego caminara de un lado a otro. De repente, las luces de su oficina parpadearon y su computadora se apagó. Molesta, decidió tomar el ascensor y subir al piso 21 para comprobar por sí misma qué estaba pasando. Al llegar, la puerta del elevador se abrió lentamente, revelando un pasillo vacío, pero lleno de polvo, como si nadie hubiera entrado allí en décadas. Apenas dio unos pasos, sintió una corriente de aire helado y escuchó el eco de un susurro. No debiste venir. Valeria giró rápidamente, pero no había nadie. Al final del pasillo, vio una oficina con la puerta entreabierta. La curiosidad la llevó a entrar. El interior estaba vacío, salvo por un viejo escritorio y una silla. Encima del escritorio había un archivo desgastado con el nombre, Proyecto 21. Al abrirlo, Valeria encontró fotos de empleados antiguos y documentos que hablaban de un accidente ocurrido hace años, un incendio que había dejado atrapados a todos los trabajadores de ese piso. Según el informe, nadie había sobrevivido. De repente, la puerta se cerró con un golpe. La temperatura bajó drásticamente, y cuando Valeria intentó salir, la silla frente al escritorio se movió sola, girando lentamente hacia ella. En ese momento, vio una figura borrosa sentada en la silla, que la miraba con ojos vacíos. El elevador se abrió de repente, como invitándola a escapar. Valeria corrió y entró justo antes de que la figura se levantara. Cuando llegó al lobby, el guardia le preguntó, sorprendido, ¿qué hacías arriba? No hay electricidad en ese piso. Desde esa noche, Valeria renunció a su trabajo, pero su historia quedó grabada en un video de TikTok donde relató lo ocurrido. El edificio sigue operando, pero el piso 21 permanece cerrado, alimentando las leyendas urbanas de quienes trabajan ahí. La bodega de los pasos perdidos. En un pequeño pueblo, había una bodega abandonada que todos conocían como la bodega de los pasos perdidos. Solía ser el corazón del comercio local, pero cerró hace décadas tras un incendio misterioso. Desde entonces, la gente decía escuchar ruidos extraños, ver luces encenderse solas y sentir una presencia inquietante al pasar por ahí. Una noche, un grupo de jóvenes decidió entrar a grabar para un reto viral. Con linternas y cámaras, cruzaron el oxidado portón que llevaba años cerrado. El lugar estaba oscuro, polvoriento y lleno de estanterías vacías. A medida que avanzaban, comenzaron a escuchar sonidos, primero, un leve susurro, luego, el eco de pasos que no pertenecían a nadie del grupo. ¿Escucharon eso?, preguntó uno de ellos. Antes de que pudieran responder, una de las linternas falló, sumiéndolos en una penumbra inquietante. De repente, vieron algo que los paralizó, una sombra cruzando al fondo del pasillo. Decidieron seguirla, convencidos de que se trataba de alguien más haciendo una broma. Al llegar a una sala más amplia, encontraron viejas cajas con papeles chamuscados. Uno de ellos tomó un documento que parecía una lista de empleados, pero lo que los desconcertó fue que al final de la lista estaba escrito, nadie puede salir. De pronto, la puerta por la que habían entrado se cerró con un estruendo. Intentaron abrirla, pero estaba trabada. Entonces, las luces de las cámaras comenzaron a parpadear, y una voz suave, casi imperceptible, dijo, ¿por qué están aquí? Todos salieron corriendo hacia otra puerta al fondo de la bodega, que milagrosamente estaba abierta. Al llegar afuera, sintieron un alivio momentáneo,
pero al revisar el video que grabaron, se dieron cuenta de algo aterrador. En el fondo de cada toma, había una figura inmóvil observándolos, aunque ellos jamás la habían visto. Desde esa noche, ninguno de ellos se atreve a pasar cerca de la bodega, y el video, subido a TikTok, se hizo viral, dejando a todos preguntándose quién o qué habitaba realmente en ese lugar olvidado. La procesión silenciosa. En las afueras de un pequeño pueblo, había un cementerio antiguo que los locales evitaban al caer la noche. Aunque era conocido por sus lápidas desgastadas y mausoleos cubiertos de musgo, lo que más aterrorizaba a la gente eran las historias de apariciones. Se decía que, a la medianoche, se podía ver una procesión de figuras espectrales caminando entre las tumbas, como si buscaran algo o a alguien. Los ancianos del pueblo aseguraban que eran los espíritus de aquellos que nunca tuvieron un entierro adecuado, almas atrapadas entre este mundo y el otro. Una noche, Mateo, un joven curioso que no creía en fantasmas, decidió comprobar la leyenda por sí mismo. Armado con una linterna y su teléfono, se adentró en el cementerio mientras grababa un video en vivo para sus amigos en TikTok. «Vamos a desmentir esta tontería de una vez por todas», dijo, mostrando las tumbas en ruinas y el ambiente sombrío del lugar. Al principio, todo estaba tranquilo. Solo el sonido de los grillos y el viento moviendo las hojas lo acompañaba. Sin embargo, al llegar al centro del cementerio, su linterna comenzó a parpadear. Pensando que era una falla, sacó su teléfono para iluminar el camino, pero este también se apagó inexplicablemente. Entonces, en el silencio, escuchó el sonido de pasos, como si varias personas caminaran detrás de él. Cuando se giró, vio algo que lo dejó helado. Un grupo de figuras pálidas y translúcidas avanzaba lentamente hacia él. Estaban vestidos con ropa antigua, algunos con trajes deshilachados y otros con velos blancos, como si fueran parte de un funeral eterno. Ninguno tenía rostro, solo sombras donde deberían estar sus ojos. Mateo retrocedió, tratando de no hacer ruido, pero tropezó con una lápida y cayó. En el suelo, miró hacia arriba y vio que las figuras se detuvieron frente a una tumba cercana. Una mujer espectral se inclinó y colocó algo invisible sobre la lápida, como si dejara una ofrenda. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Mateo aprovechó la oportunidad para levantarse y correr hacia la salida del cementerio. Mientras escapaba, escuchó un murmullo colectivo, como si todos los espíritus lo estuvieran observando. Cuando llegó a casa, revisó su video. Aunque gran parte estaba en oscuridad, en los últimos segundos se podía escuchar claramente una voz susurrando, «No vuelvas». Desde entonces, Mateo nunca regresó al cementerio, y su video se volvió viral en TikTok. Muchos creen que los espíritus no lo lastimaron porque solo buscaban continuar su procesión silenciosa, pero otros aseguran que no todos los que entran al cementerio logran salir para contar su historia.